Hola, bienvenidos. Hoy vamos a exponer sobre la variación de la presión con la profundidad. Yo, Dios Pérez González, mi compañero Medina Lugo y mi compañero Juan Diego Valenzuela Cebreros. Para empezar, luego una introducción y definiciones principales. Primero, ¿qué es la presión? Este es en el contexto de un fluido, es el que está en reposo, donde la presión se define como la magnitud de la fuerza normal ejercida por el fluido por unidad de área de la superficie. Y aquí tenemos la fórmula, que es presión igual fuerza sobre el área. Ahí tenemos una imagen donde nos muestra la fuerza sobre el área y pues, dándonos un ejemplo de la presión. Esta es una unidad escalar donde se mide en pascales. Un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Análisis del elemento de fluido. Para esto consideramos un elemento delgado de fluido de espesor de d y área en equilibrio estático. La suma de las fuerzas verticales debe ser cero y las fuerzas actúan hacia arriba y hacia abajo. Este análisis nos lleva a la ecuación diferencial de la hidrostática. Eh, Como podemos ver aquí, el cubo azul, imaginen que hemos construido un bloque muy pequeño de un fluido con dimensiones de X, de Y y de Z. La clave aquí es de que un fluido está en equilibrio estático. Eso significa que no está moviendo. Y por la primera ley de Newton, la suma de todos los fuerzas que actúan sobre este pequeño cubo debe ser exactamente a cero. Y si observamos durante el eje Z, tenemos que la fuerza de la presión empujada hacia arriba desde el fondo, tenemos fuerza de presión empujada hacia abajo, y entonces el propio peso del volumen de fluido tirando hacia abajo debido a la gravedad. Y con eso sacamos la ecuación fundamental, que para un líquido de densidad constante de P, densidad, la presión de una profundidad H, altura, es presión igual, eh, presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. Buenas tardes, yo soy Diego Lugo y voy a explicar la variación lineal de la presión. Para comenzar, hablemos cómo se comporta la presión dentro de un fluido incomprensible, como el agua. Como podemos ver en la gráfica, la presión no se mantiene constante, sino que representa una variación lineal respecto a la profundidad. Esto significa una mayor profundidad. Mayor será la presión ejercida por el fluido. Un punto importante aquí es que la gráfica no empieza desde cero, arranca desde el valor de la presión inicial, que representa la presión inicial o la atmosférica en la superficie. A partir de ahí, el crecimiento es completamente proporcional. La siguiente diapositiva, por favor. Presión absoluta versus presión manométrica. Bueno, sabiendo esto, es importante aprender la diferencia entre estos dos conceptos clave. Primero, por un lado, tenemos la presión absoluta, que se representa con la letra P mayúscula. La presión es la presión total real en un punto determinado y se mide tomando como referencia el vacío perfecto, es decir, el cero absoluto. Mientras por otro lado tenemos la presión manométrica, que se abrevia como P mayúscula man. Es la diferencia entre esa presión, la absoluta y la presión atmosférica, es el entorno, la presión inicial. Como podemos ver en la fórmula, se calcula multiplicando la densidad del fluido por la gravedad y la profundidad. Básicamente es la presión que mediríamos, que mediríamos como un instrumento común que no toma en cuenta la atmósfera. La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí tenemos el principio de Pascal. Aquí entramos en una de las explicaciones más importantes de la hidrostática, el principio de Pascal. Este es el principio que nos dice que cualquier cambio de presión aplicado a un fluido encerrado se transmite con la misma intensidad a cada punto del mismo. Detrás, por ejemplo, aquí esto nos explica detrás de la hidráulica moderna, como podemos ver ahí en la imagen. Si aplicamos una fuerza pequeña en un área pequeña,
es la misma presión que se transmitirá al otro extremo. Si el área de salida es, por ejemplo, 10 veces mayor a la fuerza resultante, también se multiplicará por 10, como vemos en la imagen. Que nos permite, vemos, que podemos ver un sistema que nos permite levantar un automóvil completo aplicando el esfuerzo significativamente menor. Buenas, hoy les vengo a hablar del manómetro de tubo abierto. Comenzaremos hablando de lo que es este instrumento, ya que es uno de los más clásicos y confiables para medir presión en los fluidos. Su diseño es sencillo, pero ingenioso. Consiste en un tubo de forma de U que contiene líquido en su interior, comúnmente mercurio o agua coloreada. Un extremo del tubo se conecta al sistema cuya presión queremos medir, mientras que el otro extremo queda abierto a la atmósfera. Cuando el líquido en este sistema ejerce presión sobre el líquido dentro del tubo, este se desplaza. El lado conectado baja y el lado abierto sube, o viceversa, dependiendo si la presión es mayor o menor a la atmosférica. Lo que realmente nos importa es la diferencia de alturas entre ambas columnas de líquido, ya que esa diferencia es la que nos indica cuánta presión está ejerciendo el mismo fluido. Si ambas columnas están en el mismo nivel, significa que la presión del sistema es igual a la atmosférica. Si hay diferencia, calculamos exactamente cuánto mayor o menor es esa presión. Este principio es tan simple, ha sido a base de la medición de presiones durante siglos y sigue siendo útil en laboratorios y aplicaciones industriales hoy en día. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver el cálculo de la presión con la altura. Ahora que medimos y entendemos cómo funciona el manómetro, veremos las matemáticas detrás de esta medición, que la ecuación fundamental que se muestra ahí en la diapositiva que describe la presión en un punto dentro de un fluido es lo que es la presión igual a presión de referencia a ρh. Cada término siendo la P es la presión absoluta que queremos conocer en un punto específico del fluido. La P0 que se muestra es la presión de referencia, como les comenté, que en muchos casos es simplemente la presión atmosférica. Y el ρh es la densidad del fluido, es decir, que es tan pesado por una unidad de volumen. Por ejemplo, el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, mientras que el mercurio es aproximadamente 13,6 veces más denso que esta misma. La g es la aceleración debida a la gravedad, que en la superficie terrestre equivale a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La h es la altura o profundidad medida desde la superficie del fluido hasta el punto de interés. Lo que esta ecuación nos llega a comentar o decir que es algo muy intuitivo, entre más profundo estés dentro de un fluido, mayor será la presión que sientes, porque hay más columnas de fluido encima de ti empujando hacia abajo. Esto explica por qué los buceadores sienten presión mayor a mayor profundidad, y por qué las presas suelen ser más gruesas que en la base que en su parte superior. En el caso del manómetro, la diferencia de nivel de H o de altura entre los dos lados del tubo nos da directamente la magnitud de la presión a la que estamos midiendo. El siguiente, por favor. Ahora les voy a hacer un resumen de todos los temas que hemos visto en esta exposición, que son resúmenes de conceptos claves, y para tener esta misma una comprensión completa del tema, que es lo fundamental para dominar estos siguientes tres conceptos que aparecen en las diapositivas. Primero empezaremos por la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el peso del aire en la atmósfera terrestre, sobre todo lo que está en la superficie. Su valor estándar es al nivel del mar, que es de 100.325 pascales, equivalente a una atmósfera o aproximadamente 360 milímetros de Hg. Esa presión no la sentimos directamente porque nuestro cuerpo está adaptado a ella, pero, esto, pero está presente en todo momento y actúa como la presión de referencia en muchas mediciones. Conforme subimos la altitud, esta presión disminuye porque hay menos aire encima de nosotros. Ahora seguiremos con la presión hidrostática. Es la presión que ejerce un fluido en reposo sobre cualquier punto sumergido en él. Se calcula con la fórmula de presión igual a ρh, donde lo determinante es la profundidad del punto. Un aspecto clave que es la presión hidrostática actúa en todas las direcciones por igual en el mismo nivel, no solo hacia abajo. Es lo que permite que los fluidos transmitan fuerzas de manera eficiente. Y por último, la presión absoluta, que es la presión total real que existe en un punto, tomando de referencia el vacío absoluto, es decir, cero presión. Se obtiene sumando la presión atmosférica más la presión hidrostática del fluido en ese punto. O sea, sería ahí como se muestra, que es la presión igual a la presión de referencia más ρh. Es importante no confundirla con la presión manométrica, que es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica, y que es normalmente miden los. Y por último, para finalizar, antes de una conclusión,
les voy a comentar acerca de las aplicaciones prácticas. La teoría cobra vida cuando vemos cómo estos principios se aplican en situaciones reales. Les voy a comentar acerca de tres áreas donde la presión de fluidos juega un papel esencial. Primero, empezaremos por el buceo. Cuando un buceador desciende bajo el agua, la presión aumenta con cada metro de profundidad. Usando la fórmula, podemos calcular que por cada 10 metros adicionales de profundidad, la presión aumenta aproximadamente una atmósfera. Esto significa que a 30 metros de profundidad, el cuerpo del buceador soporta una presión 4 veces mayor que en la superficie. Esa información es crítica para la seguridad. Un ascenso demasiado rápido puede provocar una llamada enfermedad de descompresión, donde el nitrógeno disuelto en la sangre forma burbujas peligrosas. Por eso los buceadores siempre siguen tablas de descompresión estrictamente calculadas en base a esos principios. Ahora les comentaré acerca de la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es una de las aplicaciones más poderosas de la hidrostática. Se basa con el principio de Pascal, que establece que cualquier cambio de presión aplicado a un fluido confinado se transmite íntegramente y por igual en todas las direcciones. Esto permite que con una fuerza pequeña aplicada sobre un pistón de área reducida, se genere una fuerza mucho mayor que un pistón de área más grande. Este mecanismo está detrás de los frenos hidráulicos de los automóviles, los elevadores de autos en los talleres, los excavadores, los aviones y entre muchas más máquinas en las industrias. Sin la hidrostática, gran parte de la maquinaria moderna no llegaría a existir. Y por último, la meteorología. La presión atmosférica no es constante, varía con la altitud, y la temperatura y las condiciones climáticas. Entonces, los meteorólogos miden esta presión con barómetros, que funcionan bajo los mismos principios del manómetro del tubo abierto. Cuando la presión atmosférica baja, generalmente indica la llegada de una zona de baja presión asociada a lluvias y tormentas, y cuando llega a subir, sugiere que el tiempo es estable y despejado. Las variaciones de la presión a lo largo del planeta generan los vientos, que a su vez determinan los patrones climáticos globales. Pero eso, la medición de presión es una de las herramientas más fundamentales en la predicción del tiempo. Siguiente diapositiva. Y por último, voy a darles una breve conclusión, si es que en este caso no se va a poder realizar preguntas. Les voy a dar una breve conclusión de cierre. En lo que llegamos nosotros a concluir es que la presión en los fluidos es un concepto que va más allá de una simple fórmula. Desde el humble manómetro de tubo de U que les expliqué hasta los sistemas hidráulicos que mueven toneladas de peso, pasando por la seguridad de los buceadores y la predicción del clima. Los principios de la hidrostática están profundamente integrados en nuestra vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico de la humanidad. Es tan simple como eso. Muchas gracias por su atención.